Consolador, descubriendo el plan de Dios por una intimidad con relación. Capítulo 20. Mismo sexo. El matrimonio entre personas del mismo sexo es una cuestión que preocupa a millones de personas en todo el mundo. En muchos países, ahora es legal que los hombres se casen con hombres y las mujeres con mujeres. La demografía varía según cada país, pero entre el 3% y el 4% de la población mantiene relaciones con personas del mismo sexo. El argumento a favor de la homosexualidad está principalmente basado en la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la afirmación de que es una cualidad innata. Las relaciones entre personas del mismo sexo eran un delito en muchos países hace apenas unas décadas. Mucho ha cambiado en nuestra sociedad para poder ser inclusivos con quienes desean vivir y expresarse de esa manera. En Australia ha habido una gran controversia sobre este tema debido a que un destacado jugador de rugby, Israel Folau, declaró públicamente que el infierno espera a los homosexuales, a menos que se arrepientan. En su publicación en Instagram, a la homosexualidad la puso en una lista que incluía ladrones, borrachos, adúlteros, fornicarios e idólatras. Esto provocó que el millonario jugador de rugby perdiera su trabajo. También ha dividido a la nación y generado mucha ira en ambos lados del debate. Este es el texto bíblico que citó Israel Folau, 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto oiréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia es muy clara en cuanto a la cuestión de la homosexualidad. La razón por la que a muchos no les gusta presentar estas fuertes declaraciones de las Escrituras es porque parecen muy duras. El cristianismo tradicional enseña que Dios quemará vivas a las personas por sus pecados y que es un tormento eterno en las llamas del fuego. Así, el cristianismo da al mundo la impresión de que Dios dice: si no haces lo que te digo, te quemaré vivo y te haré sufrir eternamente. La idea es tan horrible que muchas personas simplemente no quieren tener una relación con un Dios así. ¿Quién las culpa? Podemos decir que quienes siguen a un Dios así disfrutan de una verdadera libertad mental. La única razón por la que no aullarán de agonía en las llamas del infierno es porque se sometieron a las exigencias de Dios. La triste realidad es que así es como funcionan todas las dictaduras despóticas. Obedecer al líder o sufrirás intensamente. Tengo amigos homosexuales y también he llegado a conocer a personas maravillosas que forman parte de la comunidad gay. He observado que muchos de ellos son creativos y tienen un gran talento para las artes. Muchos son muy inteligentes y tienen un sólido conocimiento de la historia y la ciencia. La idea de un Dios tan punitivo, tiránico y sádico repugna a su sensibilidad. Siendo sensibles por naturaleza, rechazan al Dios de la Biblia y por lo tanto rechazan las advertencias que contiene. Esto nos lleva de nuevo a lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. ¿Qué es lo que lleva a la gente a la fornicación y la homosexualidad?
Leamos Romanos 1, 20 al 23. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la concepción de Dios, asemejándolo al hombre. Es lo que lleva a las personas a rebelarse y rechazar lo que ellos consideran es el Dios de la Biblia y sus leyes. Si se les enseñara la verdad sobre el Evangelio, que Dios es misericordioso, paciente y amoroso, y que nunca usa la fuerza ni condena a nadie, el resultado sería una actitud completamente diferente. He dedicado muchos años a buscar la armonía entre la vida de Jesús y el Dios revelado en el Antiguo Testamento. Las conclusiones de esta investigación se encuentran en el libro Ágape. Puedes descargarlo en maranatamedia.net. Lo cierto es que Dios nunca ha condenado a nadie que haya elegido una vida homosexual. Jesús nos dijo claramente que el Padre no condena, ni Él tampoco. Volvamos a leer estos textos. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 8:15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Toda persona que nace en esta tierra es hijo de Dios. Él ama a todos sus hijos. Él no condena a nadie. Las personas que se le enseña que Dios es tan cruel como para quemarlas para siempre, mientras gritan de agonía, buscarán consuelo en otro lugar. Si Dios no es un lugar de consuelo, entonces buscan consuelo en una de las experiencias más placenteras dadas a la raza humana. Para olvidar el trauma de que Dios quema y destruye a los pecadores, buscan consuelo e intimidad en su sexualidad. Esto es completamente comprensible. Si no hay consuelo en el Dios que enseña el cristianismo, entonces debe buscarse consuelo en otra parte. Es cierto que muchos cristianos afirman que Dios creó la homosexualidad y que está completamente bien. Esta reacción es comprensible, pero es una postura que no encuentra explicación en la Biblia. Ha sido modificada para suplir la necesidad de consuelo. En las Escrituras encontramos que cada persona es hijo de Dios. Esta es la identidad fundamental y esencial de cada ser humano. Puede desarrollarse un trauma duradero cuando los hijos no tienen la certeza de que sus padres los aman o creen que no desean lo mejor para ellos. Este mismo principio también se aplica a nuestro Padre Celestial. Muchas personas dudan de su propia identidad porque no entienden cuál es la relación que los vincula con el Creador. Buscan consuelo y el liberarse de una visión monstruosa de Dios y por lo tanto rechazan al Padre de Jesucristo. El vacío y la inseguridad que resultan de esta mala comprensión de la que hemos hablado extensamente se manifiesta en nuestras relaciones unos con otros. La homosexualidad opera fuera de los límites de la procreación biológica. La experiencia sexual entre un hombre y una mujer tiene como objetivo fortificar los lazos de unión para traer hijos al mundo y para seguir manteniendo ese vínculo fuerte a fin de criarlos. La homosexualidad funciona fuera de esta capacidad natural de ser fructíferos y multiplicarse. Cuando una pareja opera como hijo de Dios en su identidad, su experiencia sexual no es su identidad, es una expresión de su fecundidad. La experiencia sexual no la conciben solamente como una actividad de satisfacción en una unión amorosa, sino más bien para fusionar la unión con el objetivo de gestar otro ser. Así es como la sexualidad funciona en relación al mandato de ser fructíferos y multiplicarse. Cuando Adán eligió a Eva como su principal fuente de consuelo
en lugar de Dios, orientó a la raza humana hacia la idea de hacer del sexo el objetivo de la unión. Para quienes desean tener hijos, el principio del sexo como fin en sí mismo es mitigado, en cierta medida, mediante la formación de una familia. Con el aumento del deseo sexual en los hombres, surgieron también las bases de la prostitución y la pornografía, y que distorsionaron profundamente la manera de ver a la mujer. Los hombres llegaron a idolatrar y despreciar a las mujeres al mismo tiempo. Se produjo una transición en la naturaleza del hombre, y el satisfacer sus bajas pasiones se convirtió en el Dios de su consuelo en lugar del Creador. Los hombres terminan definiéndose por el sexo, porque es la meta final de sus pensamientos más preciados. Cuando los hombres cambian su enfoque de la fecundidad y procreación y la direccionan al sexo, se vuelve irrelevante si ese sexo se tiene con un hombre o con una mujer. La homosexualidad es el sello de esta transición de la fecundidad a la sexualidad, ya que no puede haber procreación natural a partir de los cuerpos de dos hombres o de dos mujeres. Esto significa que la concepción de una nueva vida ha dejado de ser el propósito de la experiencia sexual. Cuando el hombre tiene una visión tiránica de Dios, es completamente comprensible que busque consuelo en el sexo en lugar de Dios. Pero esta transición eleva al sexo a una función para la que nunca fue concebido. En Sydney, Australia, se celebra el festival llamado Mardi Gras. Es uno de los desfiles y festivales de LGBTIG más grandes del mundo. El evento es una exhibición de la carne mediante la exposición del cuerpo humano, donde se demuestra un comportamiento extravagante en honor a las formas menos aceptadas de sexualidad. Es una adoración a la experiencia sexual y a la libertad de expresarla. Todo esto tiene pleno sentido para quienes sienten repulsión por el Dios que los cristianos intentan presentarles. Debido a la repugnancia que sienten hacia este Dios, buscan consuelo en otra parte. Es hipócrita que hombres y mujeres que priorizan el sexo en sus relaciones hablen en contra de la homosexualidad. La obsesión sexual de los heterosexuales se transforma naturalmente en la de los homosexuales. Lo que atrae a los hombres a tener relaciones con otros hombres es que ambos desean lo mismo, comparten los mismos impulsos y no necesitan lidiar con el proceso de excitación más lento de una mujer, ni con todos sus elementos emocionales ligados a una relación. Por lo tanto, si el sexo es el enfoque, el sexo homosexual puede brindar una mejor experiencia a muchos hombres. Un principio similar se aplica a las mujeres. Es una experiencia sexual que una mujer apreciaría. En ambos casos, una experiencia sexual entre personas del mismo sexo ofrece placer sin el riesgo del embarazo. Por lo tanto, si el objetivo es el placer sin compromiso, una experiencia homosexual cobra pleno sentido. Claro que hay homosexuales que se comprometen en una relación monógama. Pero aquí nos referimos a la lógica del sexo meramente por placer y comodidad. Un problema que suele surgir es que este tipo de experiencia sexual no brinda la paz y plenitud deseadas a largo plazo. Convierte la experiencia sexual en un juego egoísta, cuyo único propósito es obtener esa maravillosa descarga de sustancias en el cuerpo que brinda una momentánea sensación de alivio en medio de un mundo caótico. La Biblia nos dice que la homosexualidad es contra natura. Romanos 1:26 al 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Las hermosas sustancias químicas que Dios puso en los cuerpos masculinos y femeninos durante las relaciones sexuales fueron establecidas para crear un vínculo para toda la vida. Su propósito era ayudar a asegurar una relación estable a fin de criar hijos. Estas sustancias químicas no cumplen este propósito en una relación homosexual. No tienen nada que ver con la fecundidad ni con la multiplicación tal como Dios lo diseñó por naturaleza. Observe lo que la Clínica Mayo enumera como posibles problemas que enfrentan los hombres homosexuales. Dice así: los hombres que tienen sexo con hombres tienen un mayor riesgo de contraer VIH, el virus que causa el SIDA, así como otras infecciones de transmisión sexual. Los hombres homosexuales y los hombres que tienen sexo con hombres podrían tener un mayor riesgo de depresión y ansiedad. Los hombres homosexuales son más propensos a experimentar problemas de imagen corporal y trastornos alimenticios, como anorexia, bulimia nerviosa, que sus contrapartes heterosexuales. En Estados Unidos, los hombres homosexuales son más propensos a fumar que los hombres heterosexuales, y los hombres homosexuales son más propensos a tener más problemas con el alcoholismo que la población general. Los puntos planteados por la Clínica Mayo indican que la homosexualidad no está ayudando a solucionar los problemas de identidad que enfrenta cada persona. Otro estudio reciente revela que la mitad de los adolescentes varones transgénero han intentado suicidarse. Estas estadísticas son muy tristes. Es evidente que la comunidad LGBTIQ es frágil emocionalmente. Puedo ver que parte de esta fragilidad es acrecentada por el cristianismo, por su visión de Dios. Sé que Israel Folau tenía la intención de salvar a la gente, pero decirles que arderán en el infierno hará que más de ellas quieran quitarse la vida. Intentar salvar de esta manera no ayuda. Puede que el único consuelo que una persona encuentre en este mundo miserable sea una relación del mismo sexo. Dios no condena a nadie por lo que hace. Cada uno se enfrentará al juicio que imita de sí mismo. El juicio que pronuncie sobre los demás será el juicio que pronunciará sobre sí mismo al final, cuando vea la pureza de la vida de Cristo tal como Él reveló. Dentro de la comunidad LGBTI, que etiqueta a cualquiera que no los apoye como homofóbico, la ira contra quienes no apoyan su estilo de vida es una forma de venganza por el juicio que reciben de otros. Funciona igual, suprimiendo a la fuerza la voluntad ajena. Por lo tanto, es controladora por naturaleza y condena a cualquiera que exprese alguna inquietud. Por su lado, el cristianismo, al igual que otras religiones, ha sido extremadamente crítico con las personas homosexuales. Las personas gay han sufrido profundamente a causa de las palabras y actitudes provenientes de muchos púlpitos y comunidades religiosas. Se han hecho cosas en el nombre de Jesús que no provienen de su espíritu, porque Jesús nos enseña que no juzguemos a nadie, en Mateo 7, 1 al 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Cuando observamos a Jesús compasivo, misericordioso y paciente, y lo comparamos con cómo las personas de ambos lados de esta cuestión se han juzgado y condenado mutuamente, el contraste es como el día y la noche. Cuando Cristo vino a esta tierra, amó a todos los hombres. No rechazó a nadie por su raza, credo o sexualidad. Cuando ambos bandos comparen su carácter con el de Cristo, se sentirán avergonzados y tal vez remordimiento por sus actitudes críticas. Casi todos han tenido la oportunidad de leer la Biblia por sí mismos. La humanidad sabe que Jesús no solo no condenó a la gente, sino que amó a quienes lo odiaron. Esto es lo que cada persona enfrentará en el juicio. Juan 12, 47 al 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo.
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día. Jesús también dijo esto en Mateo 5, 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuántos cristianos pueden decir que aman a quienes se les oponen en la cuestión del mismo sexo? Pues cualquier cristiano que determine que las personas del mismo sexo serán castigados por Dios por sus pecados y las condene, descubrirá que ese mismo juicio recaerá sobre él. Después de detallar las acciones de quienes viven un estilo de vida pecaminoso, Pablo dice lo siguiente en Romanos 2, 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? La persona perseguida que lee la Biblia puede ver que Jesús dijo que debemos amar a quienes nos persiguen. Si una persona perseguida puede amar a quienes lo hostigan y no preocuparse por aquellos que lo atacan, será más tolerable para él en el juicio que para un cristiano que condena a personas del mismo sexo al infierno. Observa las palabras de Cristo en Mateo 10, versículo 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Jesús deja muy claro que no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Cualquiera que condene a otros, al final enfrentará el juicio que cree que Dios debe repartir sobre los demás. La condenación impuesta a otros recaerá sobre el condenador cuando finalmente vea el carácter abnegado de Cristo. Romanos 2:16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Y cómo los juzgará Dios? Jesús ya nos los ha mostrado. Esto vemos en Juan 8, versículo 8 al 9. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo y la mujer que estaba en medio. ¿Y a dónde van los que son acusados por su conciencia? Mateo 22, 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué es lo que ata el hombre al hombre? Prenderá al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Proverbios 5:22. Dios no condena a nadie, tal como ya hemos señalado. Cada persona será condenada por su propia conciencia y atada por las cuerdas de su propio pecado. Y cuando no pida a Dios que le dé su justicia, esa persona será expulsada a las tinieblas de afuera. Por eso Santiago dice en Santiago 4:11, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o la juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Si tanto quienes son del mismo sexo como quienes siguen el estilo de vida cristiano pueden desarrollar un carácter que no condene a sus perseguidores, sino que ame y esté dispuesto a dar la vida por sus enemigos, entonces seguramente podrán tener vida eterna, pues su conciencia no los condenará en el juicio. ¿Es posible hacer esto en el estilo de vida homosexual?
¿Es posible hacerlo como cristiano creyendo que Dios quema a las personas para siempre y las condena a la destrucción eterna? No me corresponde juzgar ni condenar a nadie. Simplemente deseo leer las Escrituras por mí mismo, creer en ellas, confiando en la gracia de Dios para ayudarme a amar a todos los hombres y así llamarlos a una vida de misericordia y adoración al Dios de Jesucristo, quien nunca condenó a nadie. Lo que cada persona necesita hacer es leer la Biblia por sí misma con la ayuda del Espíritu de Cristo, pues según la Biblia su conciencia los juzgará. Miren nuevamente las palabras de Pablo en Romanos 2, versículo 14 al 15. Nueva traducción viviente es la versión. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Después de estudiar las Escrituras, estoy convencido de que hacer de mi sexualidad mi identidad imposibilitará hallar el verdadero consuelo de Dios, el que me da la gracia para amar a mis enemigos. Confío en que las Escrituras me hablan con amor, me muestran lo que es mejor para mi vida, me señalan dónde encontrar la verdadera felicidad y me enseñan que mi cuerpo fue diseñado para ser fructífero y multiplicarse.